Imagina un mundo en el que algunas personas llegan a ser muy, muy buenas, haciendo cosas peligrosas para los malos. Estamos a punto de explorar las historias de los sicarios mafiosos más peligrosos de la historia. Estos tipos eran como los jefes de ser sigiloso y duro en el mundo del crimen. No solo son duros, son legendarios por lo buenos que son, haciendo cosas no tan buenas. Prepárese para conocer a estos oscuros personajes que hicieron que el lado malo de la ciudad diera aún más miedo. Richard Kuklinski. En primer lugar, tenemos a Richard the Iceman Kuklinski, el infame asesino a sueldo de la mafia que infundió miedo en los corazones de muchos. Kuklinski medía 1,85 y pesaba 90 kilos, y sus aterradores métodos de asesinato le valieron su escalofriante apodo. Nacido en 1935 en Jersey City, Nueva Jersey, la infancia de Kuklinski estuvo marcada por la violencia y los abusos. Su padre, un alcohólico violento, solía desatar su ira contra Richard y sus hermanos. Pero fue un trágico incidente el que marcaría el curso de la vida de Kuklinski para siempre. Con solo 13 años, Kuklinski sufrió una pérdida devastadora cuando su padre, que abusaba de él, mató a golpes a su querido hermano pequeño. La pérdida de su hermano marcó un punto de inflexión en la vida de Kuklinski. Fue el catalizador que lo transformó de un joven problemático en un asesino a sangre fría. A medida que Kuklinski crecía, sus tendencias violentas se intensificaban. Se involucró en actividades delictivas, dirigiendo una banda de ladrones y distribuyendo pornografía pirata. Rápidamente se hizo famoso por su crueldad y eficacia, y se ganó el apodo de «El hombre de hielo», por su capacidad para mantener la calma y la compostura incluso en situaciones de extrema violencia. El modus operandi de Kuklinski era tan escalofriante como su apodo. Atraía a sus víctimas con promesas de lucrativos negocios y se ganaba su confianza antes de atacar con una precisión mortal. Su método preferido para matar solía ser el veneno, utilizando un pulverizador nasal lleno de cianuro para despachar a sus víctimas con rapidez y discreción. Pero los métodos de Kuklinski no se limitaban únicamente al veneno. Era conocido por utilizar una amplia gama de armas, desde pistolas y picahielos hasta granadas y motosierras. La elección del arma dependía de las circunstancias y del nivel de brutalidad que quisiera infligir a sus víctimas. Un aspecto que hacía a Kuklinski especialmente aterrador era su capacidad para eliminar cualquier marca identificativa de los cuerpos de sus víctimas. Esto dificultaba enormemente a las fuerzas de seguridad determinar la hora de la muerte o incluso identificar a las propias víctimas. En algunos casos, Kuklinski congelaba los cadáveres, lo que complicaba aún más el proceso forense y dejaba a los investigadores con poco con lo que trabajar. A pesar de sus actividades violentas, Kuklinski se las arreglaba para mantener una vida familiar aparentemente normal. Estuvo casado 2 veces y tuvo 3 hijos que desconocían por completo su verdadera naturaleza. Para ellos, era un padre y un marido cariñoso, que participaba activamente en sus vidas y en la comunidad. Pero el reino del terror de Kuklinski llegaría a su fin. En 1986 fue capturado por la ATF tras ser grabado aceptando cometer un asesinato por dinero. En el juicio posterior, Kuklinski fue declarado culpable de múltiples asesinatos y condenado a cadena perpetua. Sus afirmaciones de haber matado entre 100 y 200 personas quedaron sin verificar, pero la pura brutalidad de sus crímenes dejó un impacto duradero en el mundo criminal. Roy DeMeo. Nacido en Brooklyn, Nueva York, DeMeo ascendió en las filas de la familia del crimen gambino, dejando un rastro de terror y destrucción a su paso. Roy Albert DeMeo creció en los barrios obreros de Brooklyn, pero nadie podía imaginar que se convertiría en una de las figuras más temidas y conocidas de la familia Gambino. Nacido en 1940 de padres inmigrantes italianos, los primeros años de vida de DeMeo parecían anodinos. Sin embargo, fue durante su adolescencia cuando empezó a introducirse en el mundo del crimen organizado. La primera incursión de DeMeo en el submundo criminal fue a través de la usura. Rápidamente se convirtió en un usurero despiadado y eficaz que se aprovechaba de los necesitados de dinero. Con su presencia intimidatoria y su reputación de violento, DeMeo conseguía sacar a sus víctimas intereses exorbitantes, asegurándose un flujo constante de ingresos. Pero la usura era solo el principio para DeMeo. Pronto se dio cuenta de que se podía ganar más dinero en el mundo del robo de coches. Gracias a sus contactos y a su conocimiento de las calles, DeMeo empezó a organizar una banda de jóvenes que compartían sus ambiciones delictivas. La banda de DeMeo se hizo rápidamente famosa por su eficacia y profesionalidad. Eran conocidos por su habilidad para robar coches sin dejar rastro, lo que les convirtió en un valioso activo para la familia Gambino. A medida que crecía su éxito, también lo hacían sus ambiciones.
Ampliaron sus operaciones, centrándose en vehículos de gama alta e incluso robando coches por encargo para clientes adinerados. Pero no era solo el dinero lo que motivaba a DeMeo y su banda. Se deleitaban con la emoción de la persecución, la adrenalina de evadir la ley y el poder que conllevaban sus hazañas delictivas. DeMeo, en particular, disfrutaba con el control que ejercía sobre los demás, utilizando el miedo y la intimidación para mantener su dominio. A medida que el imperio criminal de DeMeo crecía, también lo hacía su influencia dentro de la familia Gambino. Formó alianzas con otras figuras poderosas, consolidando su posición como miembro de confianza de la organización. La participación de DeMeo en el tráfico de drogas comenzó a finales de la década de 1960, durante el apogeo de la epidemia de drogas en Nueva York. Reconoció la naturaleza lucrativa del tráfico de drogas y lo vio como una forma de aumentar aún más su riqueza e influencia. La banda de DeMeo se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en el tráfico de drogas. Eran conocidos por su eficacia y crueldad, eliminando a cualquier competidor que se interpusiera en su camino. Pero DeMeo no solo se dedicaba a las drogas, también amplió su imperio a otras actividades ilícitas, como la pornografía. Gracias a sus contactos y recursos, pudo producir y distribuir películas para adultos, lo que aumentó aún más su riqueza y poder. Formó alianzas y asociaciones, consolidando su posición como actor clave en los bajos fondos. Su reputación de violento y su capacidad para obtener resultados le convirtieron en un activo valioso para quienes solicitaban sus servicios. Pero a medida que las actividades delictivas de DeMeo aumentaban, también lo hacía la atención de las fuerzas del orden. El FBI y otras agencias empezaron a darse cuenta de su implicación en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Empezaron a construir un caso contra él, reuniendo pruebas y testimonios de quienes habían sido víctimas de sus delitos. Finalmente, su imperio tuvo su caída. En 1983, el reino del terror de Roy DeMeo llegó a su fin. Paranoico y sabiendo que el final estaba cerca, desapareció, solo para que su cuerpo sin vida fuera encontrado más tarde en el maletero de su propio coche, víctima de la misma violencia que una vez orquestó. Maurizio Avola. Conozca a Maurizio Avola, el infame sicario de la mafia, cuyo nombre infunde miedo hasta en los corazones de los criminales más curtidos. Desde su iniciación en la organización secreta hasta su participación en más de 80 asesinatos e innumerables robos a mano armada, la historia de Avola es una historia de violencia, lealtad y las inquietantes consecuencias de una vida impregnada de sangre. Corría el año 1983 cuando Avola llamó la atención de Giovanni Russo, un experimentado mafioso que reconoció sus excepcionales habilidades con el revólver. Impresionado por el talento natural de Avola para la violencia, Russo vio en él el potencial para convertirse en un valioso activo de la organización. La vida de Avola nunca volvería a ser la misma. La iniciación de Avola en la mafia fue un asunto escalofriante, envuelto en el secreto e impregnado de antiguas tradiciones. En una noche de luna, le condujeron a una habitación poco iluminada, en la que el aire estaba cargado de incienso. Rodeado de altos cargos de la organización, Avola recibió una aguja. Con mano firme, Avola se pinchó el dedo, dejando que una sola gota de sangre manchara el frío y duro suelo. Este acto simbolizaba su compromiso con la mafia, un juramento de sangre que le obligaba a una vida de lealtad y obediencia. A partir de ese momento, la vida de Avola se convirtió en un torbellino de violencia y crimen. Empezó poco a poco, realizando robos para la mafia, demostrando su valía con cada operación exitosa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se le confiara una tarea que cambiaría para siempre el curso de su vida: su primer asesinato. El objetivo de Avola era un miembro de una banda rival que había estado causando problemas a la familia. Con una fría determinación en los ojos, Avola acechó a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Y cuando ese momento llegó, no dudó. Un solo disparo resonó en la noche, apagando una vida y sellando el destino de Avola como asesino a sueldo. Uno de los momentos más inquietantes de la vida de Avola fue cuando recibió la orden de matar a su amigo Pinuccio Di Leo. Di Leo era sospechoso de traicionar a la familia, y Avola recibió el encargo de eliminar la amenaza. La vida en la mafia le trajo a Avola riqueza, poder y un respeto distorsionado. Lujosas posesiones, la protección inquebrantable de la familia y una sensación de invencibilidad definían su existencia. Sin embargo, el recuerdo de víctimas como Pinuccio Di Leo pesaba sobre su alma. Pero la vida de crimen y violencia de Avola acabaría por alcanzarle. En 1994, solo un día después de matar a Pinuccio Di Leo, el reino del terror de Avola llegó a un abrupto final. La policía, siguiendo un chivatazo, lo detuvo y le salvó la vida del inevitable castigo que le esperaba en las filas de la mafia.
Durante su estancia en prisión, Abola tomó una decisión que cambió su vida. Se dio cuenta de que su lealtad había estado fuera de lugar, que su jefe le había traicionado a él y a la organización por la que lo había dado todo. En un movimiento audaz, Abola decidió romper el código de silencio de la mafia. Se convirtió en informador, cooperó con las autoridades y proporcionó información crucial que condujo a la condena de más de 100 miembros de la mafia. Abola esperó su salida de una prisión especial para informadores de la mafia en el norte de Italia, donde fue liberado al cabo de 5 años. Su mujer, su hijo y su hija obtuvieron nuevas identidades, un nuevo comienzo lejos de las garras de la mafia. Abola se une a ellos, dejando atrás los horrores de su pasado y abrazando la oportunidad de un nuevo comienzo. Abe Reles. A continuación, tenemos al infame sicario de la mafia Abe Reles, también conocido como Kid Twist. En los bajos fondos de la ciudad de Nueva York, a mediados del siglo XX, Reles era una figura temida, responsable de numerosos actos violentos como miembro de Murder, Inc., una organización de asesinos a sueldo. Reles era conocido por su sangre fría y sus tendencias psicópatas, lo que le convertía en una fuerza a tener en cuenta en el mundo del AMPA. Su arma preferida, un punzón, contribuía a la escalofriante brutalidad de sus crímenes. Nacido en 1906, de padres inmigrantes judíos, se metió pronto en líos, llegando a ingresar en un reformatorio con solo 13 años. A medida que crecía en el barrio de Brownsville, se hizo famoso por acosar a la gente y acabar extorsionando a los dueños de las tiendas. La vida de Reles dio un giro más oscuro cuando se convirtió en asesino a sueldo de Murder, Inc., el famoso brazo ejecutor del Sindicato Nacional del Crimen de Meyer Lansky durante la época de la Ley Seca. A pesar de su baja estatura, solo medía 1,70, Reles era conocido por sus despiadados actos de violencia. En sus primeros años como delincuente, en la década de 1920, Reles y sus colegas Martin Bugsy Goldstein y Harry Pittsburgh Phil Strauss trabajaban para los hermanos Shapiro, que controlaban los chanchullos de Brooklyn. Tras cumplir condena por delitos menores, Reles y Goldstein entraron en el negocio de las máquinas tragaperras, lo que les llevó a hacer un trato con Meyer Lansky. La venganza impulsó las acciones de Reles cuando los hermanos Shapiro lo atacaron a él y a su novia. En una brutal represalia, Reles, junto con los miembros de Murder, Inc., Abandando y Mayone, se vengaron matando a los Shapiro. Las actividades delictivas de Reles se ampliaron para incluir la usura, los juegos de dados y el chantaje laboral. Todo cambió en 1940, cuando Reles se vio implicado en múltiples asesinatos. Ante la perspectiva de ser ejecutado, hizo un trato con el gobierno para convertirse en testigo. Reles delató a su jefe, Lepke Buchalter, y a otros miembros de Murder, Inc., lo que condujo a varias condenas y ejecuciones. El testimonio de Reles fue crucial no solo para acabar con Murder, Inc., sino también para sacar a la luz el funcionamiento del Sindicato del Crimen Nacional. Proporcionó detalles sobre numerosos asesinatos sin resolver, ayudando a las autoridades a resolver 85 casos, incluido el asesinato de Dutch Schultz. Sin embargo, la vida de Reles dio un giro trágico. Bajo custodia preventiva en el Hotel Half Moon de Coney Island, cayó al vacío desde una ventana en 1941. Las circunstancias de su muerte siguen siendo misteriosas, y se especula sobre si cayó, saltó o fue empujado. Mad Sam. En el número 5 tenemos a Samuel De Stefano, un notorio prestamista y asesino asociado con el poderoso Chicago Outfit. Conocido por su comportamiento sádico e impredecible, Mad Sam se ganó sus aterradores apodos, Mad Sam y The Mad Hatter. Mad Sam no era el típico asesino a sueldo. Tenía un lado oscuro y retorcido que se manifestaba en su cámara de tortura, un lugar donde sus víctimas experimentaban un dolor y un sufrimiento inimaginables. Equipado con una serie de herramientas, incluido un punzón, Mad Sam disfrutaba infligiendo agonía a aquellos que no pagaban sus deudas. Una de las víctimas de Mad Sam fue Artie Adler, propietario de un restaurante que se había retrasado en sus pagos. En un arrebato de ira, Mad Sam arrastró a Adler hasta su sótano, un lugar de pesadillas, donde lo sometió a una brutal sesión de tortura. Los gritos resonaban en las paredes, mientras el loco Sam daba rienda suelta a sus tendencias sádicas. Pero el destino intervino, y Adler sufrió un ataque al corazón, sucumbiendo al estrés y al dolor, antes de que Mad Sam pudiera asestarle el golpe final. Adler escapó por los pelos, pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. Peter Capelletti, un hombre que intentó robar dinero a Sam el Loco, corrió una suerte mucho peor que la muerte. Capturado y llevado a la cámara de tortura, Capelletti soportó 3 días de tormento inimaginable. Mad Sam se deleitaba con su poder, superando los límites de la resistencia humana.
Su naturaleza sádica le llevó incluso a asesinar a su propio hermano cuando la mafia ordenó que lo mataran. Nadie estaba a salvo de su ira, ni siquiera su familia. La cámara de tortura de Mad Sam se convirtió en un símbolo del miedo y el horror en Chicago. La brutal reputación de Mad Sam llamó la atención del Chicago Outfit, un poderoso sindicato del crimen organizado. Aunque nunca se inició oficialmente en la mafia, su asociación con ella le proporcionó un flujo constante de clientes de alto riesgo para su operación de usura. El Chicago Outfit reconoció el talento único de Mad Sam para sacar dinero a los deudores. Sus métodos y su comportamiento impredecible le convirtieron en un activo valioso, pero también en un lastre. La mafia sabía que tenía que vigilar de cerca a Mad Sam para asegurarse de que no iba demasiado lejos. La mafia consideraba a Sam el loco demasiado trastornado para iniciarlo plenamente en sus filas. Su comportamiento impredecible y sus métodos extremos le convertían en un riesgo. Pero eso no le impidió llevar a cabo su reino del terror. A pesar de su asociación con el Chicago Outfit, el reino del terror de Mad Sam llegaría a su fin. En 1973 fue juzgado por asesinato junto a otros 2 mafiosos. Fue durante este juicio cuando sus coacusados vieron la oportunidad de eliminarle. Tony Spilotro y Chucky Nicoletti, temiendo que Sam el Loco les implicara en los crímenes, decidieron tomar cartas en el asunto. El plan se puso en marcha. Atrajeron a Sam el Loco a su propio garaje, un lugar donde se sentía seguro, pero poco sabía que se convertiría en el escenario de sus últimos momentos. Cuando Mad Sam entró en el garaje, fue emboscado por Tony Spilotro y Chucky Nicoletti. En una lluvia de balas, el reino de terror de Mad Sam llegó a un violento final. El hombre que había infundido miedo en los corazones de tantos yacía sin vida en el frío suelo del garaje. Tommy Karate. Nacido como Thomas Pitera, este nativo de Brooklyn tuvo una infancia marcada por los malos tratos y el acoso escolar, que le convirtieron en una persona de sangre fría. Al encontrar consuelo en las artes marciales, Pitera perfeccionó sus habilidades y ganó confianza, ganándose finalmente el apodo de Tommy Karate. Pero su viaje no terminó ahí. La implicación de Pitera en el negocio de la droga le llevó por el camino de la violencia y el asesinato, llevando a cabo golpes para la infame Bonanno Crime Family. La participación de Pitera en la familia Bonanno estuvo marcada por un reguero de sangre. Era un asesino a sueldo frío y calculador, conocido por su destreza en las artes marciales y su capacidad para infundir miedo en el corazón de sus enemigos. Las víctimas de Pitera no se limitaban a miembros de bandas rivales o informadores. Mataba a cualquiera que supusiera una amenaza para su vida personal o para los secretos de la organización y disfrutaba con sus asesinatos, deleitándose en el poder y el control que le otorgaban. La brutalidad de Pitera no tenía límites. A menudo guardaba trofeos de sus víctimas, un escalofriante recordatorio de sus actos mortales. Pero no era solo el acto de matar lo que le satisfacía, era la emoción de la caza, el poder que tenía sobre la vida y la muerte. Pero no se trataba solo de los trofeos, sino de enviar un mensaje. Pitera quería que el mundo supiera que era una fuerza a tener en cuenta, que era intocable. Las autoridades sabían que tenían que poner fin al reino del terror de Pitera. Tras 3 años de investigación, fue detenido y puesto a disposición judicial. La lista de víctimas que dejó tras de sí Pitera fue extensa, incluida Phyllis Burdi, que tuvo un trágico final tras presenciar la sobredosis mortal de la esposa de Pitera. Pitera disparó a Burdi mientras dormía y la descuartizó. En 1992, Pitera fue declarado culpable de 6 asesinatos en primer grado y condenado a cadena perpetua. Joseph Barbosa. A continuación, tenemos a Joseph Barbosa, el infame sicario de la mafia conocido como El Animal. Nacido en 1932, Joseph Barbosa creció en New Bedford, Massachusetts, rodeado de un mundo de violencia y crimen. Desde muy joven mostró un talento natural para el boxeo, lo que le valió el apodo de El Animal por su feroz estilo de lucha y sus potentes golpes. Pero fue su relación con la familia patriarca la que marcaría su destino. La familia patriarca, dirigida por Raymond Patriarca Sr., era una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de Nueva Inglaterra en la década de 1960. Barbosa, a pesar de no haber sido admitido oficialmente en la familia debido a su ascendencia no italiana, se labró rápidamente una reputación como asesino a sueldo. Los servicios de Barbosa, como asesino a sueldo, estaban muy solicitados, gracias a su despiadada eficacia y a su falta de vacilación a la hora de segar vidas. Se hizo famoso por su capacidad para matar sin remordimientos, lo que le convirtió en un valioso activo para la familia patriarca. También estuvo implicado en varias actividades ilegales, como el tráfico de drogas, la extorsión y la usura. La reputación de Barbosa como asesino a sueldo alcanzó su punto álgido en la década de 1960. Fue responsable de numerosos asesinatos de alto nivel,
eliminando a cualquiera que supusiera una amenaza para la familia patriarca o sus intereses. La participación de Barbosa en el asesinato de Edward Deegan en 1965 puso de manifiesto su naturaleza astuta y manipuladora. No solo participó en el asesinato, sino que inculpó a 6 hombres inocentes. Estos hombres fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua, mientras Barbosa continuaba con su reino del terror. Sin embargo, la justicia acabaría alcanzando a Barbosa en un sorprendente giro de los acontecimientos. En 1967 tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Barbosa se convirtió en informante del FBI y entró en el programa de protección de testigos, haciendo historia como la primera persona en la historia de Estados Unidos en hacerlo. La decisión de Barbosa de cooperar con las autoridades fue un arma de doble filo. Aunque le proporcionó la oportunidad de una nueva vida, también le puso una diana en la espalda. La familia patriarca, furiosa por su traición, no se detendría ante nada para silenciarle. Así empezó la vida de Barbosa como informador, testificando contra miembros de alto rango de la familia patriarca. Su testimonio condujo a la condena de varias personas y puso al descubierto los entresijos de la organización criminal. Pero como dice el refrán, los chivatos se llevan puntos, y las acciones de Barbosa tendrían consecuencias nefastas. En 1976, la familia patriarca conoció el paradero de Barbosa. Fue perseguido y asesinado a tiros en San Francisco, marcando el trágico final de una vida llena de violencia y engaños. Su asesinato fue un escalofriante recordatorio de los peligros a los que se enfrentan quienes deciden convertirse en informantes. Giovanni Brusca. A continuación tenemos a uno de los sicarios más famosos de la historia de la mafia, Giovanni Brusca. Conocido como el cerdo y el asesino de personas, el nombre de Brusca infunde miedo en los corazones de aquellos familiarizados con su brutal reinado de terror. Como miembro clave del clan Corleonesi y mano derecha de Totò Riina, el superjefe de la Cosa Nostra, la crueldad de Brusca no tenía límites. Empecemos por adentrarnos en los acontecimientos que condujeron al fatídico día del 23 de mayo de 1992. Giovanni Falcone, reputado fiscal antimafia, había dedicado su vida a desmantelar el imperio criminal que asolaba Sicilia. Brusca, actuando por orden de Totò Riina, ideó un plan diabólico para eliminar a Falcone de una vez por todas. Sabía que un ataque directo contra Falcone sería casi imposible debido a las estrictas medidas de seguridad del fiscal. En su lugar, Brusca decidió apuntar a la vulnerabilidad de Falcone, las carreteras por las que viajaba. Bajo las órdenes de Brusca, un equipo de expertos mafiosos colocó meticulosamente explosivos bajo una carretera que conducía a Palermo. El plan consistía en detonar los explosivos al paso del coche de Falcone, asegurando su rápida y devastadora muerte. Aquel fatídico día, Falcone, acompañado por su esposa y su equipo de seguridad, emprendió su viaje habitual desde el aeropuerto de Palermo hasta su casa. Cuando el coche de Falcone se acercaba al lugar designado, los explosivos estallaron, atravesando la carretera y envolviendo el vehículo en una ardiente explosión. La explosión fue tan potente que no solo se cobró las vidas de Falcone y su esposa, sino también las de varios miembros de su equipo de seguridad. La pérdida fue inconmensurable, e Italia lloró la pérdida de uno de sus servidores públicos más valientes y dedicados. Pero el ensañamiento asesino de Brusca no terminó con Falcone. Solo 2 meses después, el 25 de julio de 1992, orquestó otro asesinato de alto nivel, el de Ignazio Salvo, un importante empresario y estrecho colaborador de Falcone. Salvo, al igual que Falcone, se había convertido en un objetivo por su asociación con el movimiento antimafia. Brusca ordenó la ejecución de Salvo, asegurándose de que no quedara nadie que desafiara su reinado de terror. La pérdida de Falcone y Salvo fue un golpe devastador, pero también sirvió de catalizador para el cambio. Otro de los capítulos más escalofriantes y desgarradores de la carrera criminal de Giovanni Brusca también tuvo que ver con el secuestro y asesinato de un inocente niño de 11 años llamado Giuseppe Di Matteo. Los acontecimientos que condujeron al secuestro de Giuseppe se remontan al asesinato de Giovanni Falcone. En represalia por el hecho de que uno de los asesinos de Falcone se convirtiera en informador, la mafia quiso vengarse del fiscal atentando contra su familia. Brusca, actuando bajo las órdenes de Totò Riina, ideó un plan que golpearía el corazón de Falcone, su querido hijo, Giuseppe. El 23 de noviembre de 1993, Brusca y sus cómplices secuestraron a Giuseppe Di Matteo cuando volvía a casa del colegio. El joven fue sacado a la fuerza de las calles de Palermo y su vida cambió para siempre por las crueles manos de la mafia. Durante los 2 años siguientes, Giuseppe permaneció cautivo en un lugar oculto, sometido a horrores y tormentos psicológicos inimaginables.
Brusca y sus socios utilizaron al joven como peón en su retorcido juego, con la esperanza de quebrar el espíritu de Giovanni Falcone y de cualquiera que se opusiera a la mafia. En 1995, cuando la presión sobre la mafia se intensificaba y su control del poder empezaba a resbalar, Brusca tomó la escalofriante decisión de acabar con la vida de Giuseppe. El joven, que había soportado un sufrimiento inimaginable, murió estrangulado por sus captores. Tras años aterrorizando Sicilia como uno de los sicarios más despiadados de la mafia, la vida de Giovanni Brusca dio un giro inesperado cuando fue capturado por las autoridades en 1996. Ante la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas, Brusca tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Decidió convertirse en pentito, un testigo del gobierno, y colaborar con los fiscales en su lucha contra la mafia. Este giro inesperado de los acontecimientos tendría consecuencias de gran alcance y sacaría a la luz los entresijos de la Cosa Nostra. La colaboración de Brusca resultó decisiva para desmantelar el clan Corleonesi y llevar ante la justicia a otros altos cargos de la mafia. Su testimonio aportó pruebas cruciales que condujeron a la detención y condena de numerosos jefes de la mafia, incluido el propio Totò Riina. Gracias a su cooperación, la condena de Brusca se redujo de cadena perpetua a 26 años. Esta decisión provocó controversia e indignación entre las familias de sus víctimas y el público en general. Muchos argumentaron que la reducción de la condena no reflejaba adecuadamente la gravedad de sus delitos, ni hacía justicia a los afectados. El 31 de mayo de 2021, Brusca quedó en libertad condicional durante 4 años, 45 días antes de que concluyera su condena. Frank Abandando. El siguiente en nuestra lista es el sicario de la mafia Frank Abandando, también conocido como The Dasher. Nacido el 11 de julio de 1910 en Nueva York, Abandando dedicó su carrera criminal a la extorsión, el juego, la usura y el asesinato. Su método preferido para matar era apuñalar a sus víctimas en el corazón con un punzón, dejando un rastro de terror a su paso. La participación de Frank Abandando en Murder, Inc. marcó un punto de inflexión en su carrera delictiva y le catapultó a las filas de los asesinos a sueldo más temidos y despiadados de la historia del crimen organizado. Como miembro de esta célebre organización criminal, Abandando se convirtió en una pieza clave en la ejecución de asesinatos por encargo en nombre de la mafia italoamericana. Murder, Inc., también conocida como la Combinación o los Brownsville Boys, era una sociedad secreta de asesinos a sueldo que operó principalmente en las décadas de 1920 y 1930. Su principal objetivo era eliminar a miembros de bandas rivales, testigos y a cualquiera que supusiera una amenaza para las actividades delictivas de la mafia. El grupo era conocido por su eficacia, profesionalidad y capacidad para llevar a cabo asesinatos sin dejar rastro. La reputación de Abandando como asesino a sueldo hábil y despiadado llamó la atención de los líderes de Murder, Inc. Bajo la dirección de Murder, Inc., Abandando participó en numerosos asesinatos, la mayoría en la zona de Brooklyn. Uno de los aspectos más impactantes de la participación de Abandando en Murder, Inc., fue el gran número de vidas que cegó. Se calcula que fue responsable de la muerte de al menos 20 personas durante su etapa como asesino a sueldo. Las recompensas económicas por las actividades asesinas de Abandando eran sustanciales. A menudo recibía un pago de $500 por cada golpe con éxito, una importante suma de dinero en aquella época. Este incentivo económico, combinado con su talento natural para matar, hizo de Abandando un activo valioso para la organización. Sin embargo, el reinado de Murder, Inc. y sus miembros acabaría llegando a su fin. Las fuerzas del orden, decididas a desmantelar el imperio criminal, iniciaron una serie de investigaciones y procesamientos. En 1941, los crímenes de Abandando le alcanzaron y fue condenado por asesinato. El juicio que siguió fue un espectáculo, con los brutales actos de violencia de Abandando expuestos a la vista de todo el mundo. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y fue condenado a muerte. Durante los 9 meses siguientes, Abandando esperó su destino en la prisión de Sing Sing, sabiendo que tenía los días contados. El 19 de febrero de 1942, Abandando fue ejecutado por electrocución. El otrora temido sicario encontró su fin de la misma forma violenta en la que había acabado con la vida de otros. Su ejecución marcó el final de una era para Murder, Inc., ya que otros miembros de la organización también fueron condenados y ejecutados. Alexander Solonik. Conocido como el superasesino, Solonik fue un famoso asesino a sueldo que saltó a la fama a principios de la década de 1990. Con una estatura de apenas 1,65 metros, desafió todas las expectativas y se convirtió en uno de los asesinos más temidos de la historia.
A medida que nos adentramos en la vida de Alexander Solonik, es crucial comprender los años de formación que lo convirtieron en el temido asesino a sueldo que llegaría a ser. La trayectoria de Solonik comenzó en la unidad de élite de las Fuerzas Especiales Soviéticas durante el apogeo de la Guerra Fría. Nacido con un talento natural para las armas de fuego, Solonik ascendió rápidamente en las filas de la unidad de Fuerzas Especiales. Su pequeña estatura pudo haber engañado a algunos, pero sus habilidades eran inigualables. Se hizo famoso por su capacidad para disparar con una precisión mortal, incluso en las circunstancias más difíciles. Su destreza con diversas armas, como pistolas, rifles y subfusiles, le diferenciaba de sus compañeros. Durante su estancia en las Fuerzas Especiales, Solonik se sometió a un riguroso entrenamiento que le llevó a sus límites físicos y mentales. Aprendió técnicas de combate avanzadas, como combate cuerpo a cuerpo y maniobras tácticas. La época de la Guerra Fría estuvo marcada por intensas tensiones geopolíticas, y la unidad de Fuerzas Especiales Soviéticas desempeñó un papel crucial en la protección de los intereses de la Unión Soviética. Solonik y sus compañeros fueron entrenados para llevar a cabo operaciones encubiertas, recopilar información y eliminar objetivos de alto valor. Durante su estancia en la unidad de Fuerzas Especiales, Solonik conoció la cruda realidad de la guerra y los oscuros entresijos del espionaje. Fue testigo de la brutalidad del combate y de los sacrificios realizados en nombre de la seguridad nacional. Estas experiencias moldearían su visión del mundo y le encaminarían hacia una vida de crimen y violencia. Sin embargo, la disolución de la unidad de Fuerzas Especiales marcó un punto de inflexión en la vida de Solonik. Con el final de la Guerra Fría, la unidad dejó de ser necesaria y sus miembros se vieron obligados a buscar nuevos caminos. Tras la disolución de la unidad de élite de las Fuerzas Especiales Soviéticas, Alexander Solonik se encontró en una encrucijada. Su deseo de servir a su país le llevó a matricularse en una prestigiosa academia de policía, con la esperanza de continuar su carrera en las fuerzas del orden. Sin embargo, el destino le tenía reservado un plan diferente. Por razones que aún se desconocen, Solonik fue dado de baja de la academia de policía, lo que le dejó desilusionado y en busca de un nuevo propósito. Su primer contacto con el mundo criminal llegó cuando encontró trabajo como enterrador. Estaba muy lejos de sus aspiraciones de ser policía, pero fue en este trabajo aparentemente mundano donde conoció a las personas que le introducirían en la vida delictiva. Acusado falsamente de agresión sexual, Solonik se enfrentó a una condena de 8 meses de prisión. Sin embargo, este contratiempo sería el catalizador de su transformación en un despiadado asesino a sueldo. Durante el juicio, Solonik consiguió escapar de la comisaría, eludiendo su captura y desapareciendo en las sombras. Su huida le llevó a los vastos e implacables paisajes de Siberia, donde buscó refugio y anonimato. Pero los instintos criminales de Solonik y su sed de poder no le permitieron permanecer oculto mucho tiempo. En prisión, se enfrentó a un brutal ataque de 12 reclusos, pero contra todo pronóstico salió victorioso, derrotando a todos y cada uno de sus agresores. La noticia de la increíble hazaña de Solonik corrió como la pólvora y llegó a oídos de las bandas del crimen organizado ruso. Reconociendo sus excepcionales habilidades y su inquebrantable determinación, lo consideraron un activo valioso. Solonik fue reclutado como asesino a sueldo para asesinar a miembros de alto rango de bandas mafiosas rivales. La reputación de Solonik como asesino letal creció rápidamente. Se hizo famoso por su técnica de doble pistola, una habilidad que le permitía abatir objetivos fuertemente custodiados con precisión y rapidez. Su habilidad para infiltrarse en lugares fuertemente fortificados y eliminar a sus víctimas le valió el apodo de Superkiller. Pero la vida de Solonik, como asesino a sueldo, no estaba exenta de riesgos. El peligro constante y la amenaza siempre presente de represalias pesaban mucho sobre él. Vivía en un mundo en el que la confianza era un lujo que no podía permitirse, siempre mirando por encima del hombro, consciente de que su próximo trabajo podía ser el último. Al final, la suerte de Solonik se acabó. Fue detenido y encarcelado, y su reino del terror parecía llegar a su fin. Sin embargo, fiel a su naturaleza, consiguió escapar una vez más, dejando a las fuerzas del orden desconcertadas y a Lampa asombrada por su audacia. A medida que la carrera delictiva de Alexander Solonik se desarrollaba, se encontró en Grecia, donde estableció su propia empresa criminal. Esto marcó un importante punto de inflexión en su vida, ya que pasó de ser un asesino a sueldo a convertirse en una poderosa figura de Lampa. Grecia brindó a Solonik la oportunidad perfecta para ampliar sus operaciones y consolidar su posición de poder.
Su situación estratégica y sus conexiones con diversas redes criminales la convirtieron en la base ideal para sus actividades ilícitas. El imperio criminal de Solonik abarcaba una amplia gama de operaciones ilegales, como el tráfico de drogas, la extorsión y los asesinatos por encargo. Bajo el liderazgo de Solonik, su empresa criminal prosperó. Se rodeó de una red leal de socios de confianza, cada uno de los cuales desempeñaba un papel crucial en el éxito de sus operaciones. Pero a medida que crecía el poder de Solonik, también lo hacían los rumores en torno a su supuesta muerte. En 1997 saltó la noticia de que Solonik había sido encontrado muerto en Grecia. Sin embargo, muchos pusieron en duda la autenticidad de su desaparición, sospechando que podría haber sido una artimaña hábilmente orquestada para escapar de las garras de las fuerzas del orden y desaparecer de la escena pública. Las especulaciones en torno a la supuesta muerte de Solonik continúan hoy en día. Algunos creen que fingió su propio asesinato para eludir su captura y empezar una nueva vida con otra identidad. Otros sugieren que su muerte fue el resultado de una lucha de poder en el submundo criminal, con bandas rivales disputándose el control de su imperio. Es posible que nunca se sepa la verdad sobre la supuesta muerte de Solonik. Todo esto sobre los sicarios mafiosos más peligrosos de la historia. Gracias por seguir con nosotros. Si disfruta con nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.